Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Deyanira Ramírez. La doctora Ramírez es neuróloga y vamos a tratar con la doctora Ramírez el tema de estas enfermedades que atienden los neurólogos especialistas en estas enfermedades desmielinizantes. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí conectado con usted el día de hoy y sobre todo orientar a la población sobre estas patologías inflamatorias desmielinizantes que realmente son mi área de interés aquí en República Dominicana. Como usted decía, yo soy neurólogo internista y tengo una alta especialidad en el manejo de este tipo de patologías, las enfermedades desmielinizantes. La verdad es, doctora, que nosotros nos sentimos maravillados con cómo su profesión, la especialidad, los neurólogos, la neurología, ha ido en un desarrollo vertiginoso. Porque ustedes, los profesionales de la neurología, no juegan con estar actualizados y sé que están en los congresos y están poniéndose al día para beneficio de todos los pacientes que acuden a ustedes. Doctora, pero vamos a preguntarle primeramente, doctora, ¿cuáles son realmente las enfermedades en sentido general que ven ustedes los especialistas neurólogos? Bueno, las enfermedades que ve el neurólogo son la epilepsia o las convulsiones, como también se le conocen. El neurólogo se ocupa de los dolores de cabeza como son la migraña, la cefalea tipo tensión. También el neurólogo ve lo que son los pacientes con vértigo, los pacientes con eventos cerebrovasculares, con ACV isquémico o hemorrágico. El neurólogo ve las infecciones del sistema nervioso central, como son las meningitis y las encefalitis. El neurólogo ve enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, como es la enfermedad de Parkinson. También el neurólogo se ocupa de los dolores de espalda, sobre todo los dolores a nivel de la región lumbar o de la región cervical. Y hoy en día está de boga lo que es el manejo de estas patologías, que son las patologías autoinmunes, como son la esclerosis múltiple, los desórdenes del espectro, la enfermedad de anticuerpo MOB y también lo que son las encefalitis autoinmunes, que es básicamente de lo cual vamos a tratar el día de hoy. O sea que los neurólogos vemos múltiples patologías, pero es a veces la población realmente, cuando se le dice, debe visitar un neurólogo, como que no tiene claro, gracias por su pregunta, porque no tiene claro cuáles son los pacientes que deben acudir a la consulta con neurología. Y cuando se habla de un cardiólogo, cuando se habla de un pediatra, cuando se habla de un ginecólogo, de un gastroenterólogo, como que ellos sí lo visualizan, pero los neurólogos nos ocupamos de lo que son todas las patologías del sistema nervioso, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, nos referimos a todas esas patologías que afectan el cerebro o la médula espinal. Y también en el sistema nervioso periférico tenemos las polineuropatías. Usted, me imagino, han escuchado hablar de lo que es el síndrome de Guillain-Barré, lo que son las polineuropatías, que es una complicación crónica de los pacientes con diabetes, y otras causas como patologías autoinmunes que también pueden producirla. O sea que la neurología es bastante amplia, son un sinnúmero de patologías, pero la población general a veces no entiende cuáles son las patologías que debe ver el neurólogo. Sí, y fíjense qué acertado, doctora, que usted señala eso, porque muchas personas piensan que el neurólogo lo que ve son los accidentes cerebrovasculares. Ah, no, le dio un ACV, hay que llevar al neurólogo. Pero fíjese usted el catálogo de patologías que tratan ustedes. Y un ejemplo de una de ellas, la meningitis. La meningitis que años atrás era una enfermedad letal al que diagnosticaban con una meningitis. Según tengo entendido, ya la meningitis es una afección tratable.
neurológica tratable, ¿no? Sí, la meningitis, cuando se hace una detección precoz y el paciente llega a tiempo al neurólogo, o sea, se maneja y la respuesta es excelente. A la antibioterapia en el caso de que sea una meningitis bacteriana, porque las meningitis, que son la inflamación de las meninges, y que clínicamente el paciente va a llegar diciendo que me duele la cabeza, tengo fiebre, malestar general, me duelen los ojos cuando lo movilizo, me duele mucho el cuello, la región cervical. Entonces, cuando el paciente llega con esos síntomas y llega al neurólogo con un cuadro así, entonces se investiga y cuando se diagnostica hay que saber si es una bacteria, porque la puede causar bacteria, la pueden causar los virus y otros microorganismos, pero si se detecta a tiempo, de manera precoz y se hace un tratamiento oportuno y rápido, la evolución es satisfactoria en la mayoría de los casos. Doctora, aquí esta pregunta fuera del tema central. En nuestro país, las enfermedades neurológicas más comunes que más ve el especialista en su gabinete, en su consultorio. Depende. Si es en la consulta, como usted pregunta, la patología que nosotros vemos con mayor frecuencia neurológica son los dolores de cabeza. Y dentro de los dolores de cabeza están las migrañas o cefalea tipo tensión, como se le llaman. También el mareo y el vértigo es un motivo común de consulta en neurología, al igual que los dolores de espalda, ya sea de la región lumbar o de la región cervical. Ahora, en hospitalización per se, o sea, que van por el área de urgencia o emergencia buscando asistencia, la patología que nosotros vemos con mayor frecuencia son los eventos cerebrovasculares, que últimamente hay un aumento en la prevalencia, incidencia de eventos cerebrovasculares en República Dominicana. Bien, doctora, enfermedades desmielinizantes. ¿Qué es una enfermedad desmielinizante? ¿Cuáles son estas enfermedades? Las enfermedades mielinizantes, como su nombre lo indica, lo que se afecta es la mielina, que es como la envoltura de esas neuronas del sistema nervioso central. Y hay varias, pero el prototipo o la más común de todas es la esclerosis múltiple. Pero no todo es esclerosis múltiple. Sabemos que es la más prevalente, la que existe en la mayoría de los pacientes. También nosotros tenemos lo que son los desórdenes del espectro, NMO, así se llaman, desórdenes del espectro, NMO. Y de hecho, en nuestra región o en nuestro país es bastante común porque los desórdenes del espectro son más comunes en pacientes latinos, en afrocaribeño, afrodescendiente y en asiático, población asiática. También hay otra enfermedad que es la enfermedad de anticuerpo MOB, que son unos anticuerpos específicos que nosotros buscamos en estos pacientes. Entonces, como que estas tres en sí son las que representan la mayoría de las enfermedades desmielinizantes, pero tomando en consideración que la más frecuente de ellas es la esclerosis múltiple. Doctora, y la esclerosis múltiple, que sí tenemos inclusive un pariente cercano que estuvo medicada por esclerosis múltiple durante 4 años y hace unos 2 años que dice que ya no tenía esclerosis o que no tiene esclerosis múltiple. ¿Es la esclerosis múltiple una patología curable? ¿Es una patología crónica? ¿Puede ser diagnosticada por error? Es una patología que se diagnostica por varios parámetros. Se diagnostica por la presentación clínica del paciente, los hallazgos, o sea, lo que nosotros encontramos en los estudios de resonancia magnética que le hacemos al paciente, tanto de la cabeza como de la médula. También se hacen evaluación de los nervios ópticos, o sea, de los ojos, de los nervios ópticos a nivel de lo que son potenciales evocados, visuales y OCT y la punción lumbar. Pero aquí vamos, ¿se puede diagnosticar un paciente por error con esclerosis múltiple? Bueno, sí, eso puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque la esclerosis múltiple, cuando uno hace el diagnóstico, es importante
excluir todas esas patologías que pudieran imitarla. Y más en nuestra región o en nuestro país, República Dominicana, hay muchas patologías que pudieran simular esclerosis múltiple, pero que no lo son. Por eso a veces estamos muy dados a hacer el diagnóstico de manera precoz, ¿verdad? Queremos hacerlo temprano porque sabemos que a más rápido se hace el diagnóstico, más rápido se inicia el tratamiento, la evolución del paciente a corto, mediano y largo plazo va a ser mejor. Pero es importante hacer el diagnóstico diferencial. Y hablando de diagnóstico diferencial, una de las enfermedades con la que más se confunde la esclerosis múltiple es precisamente uno de los temas que tenemos hoy, que son los desórdenes del espectro NMO, pero en República Dominicana es importante descartar que el paciente no tenga una sífilis, que el paciente no tenga una deficiencia nutricional de una vitamina, deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, que es bastante común. Es importante descartar que el paciente no tenga algún trastorno de tiroides, alguna enfermedad autoinmune de tiroides. Es importante excluir que el paciente no tenga otra enfermedad autoinmune, como son el lupus, la artritis, o que el paciente no tenga una vasculitis, que es una inflamación a nivel de los vasos del sistema nervioso central. O sea que descartar que el paciente no tenga un virus, una hepatitis B, una hepatitis C, un VIH. O sea que hay un montón de patologías que nosotros debemos excluir antes de decirle a un paciente, usted tiene esclerosis múltiple. A veces, cuando el paciente no reúne los criterios, por ejemplo, si yo recibo un paciente en mi consultorio, tenemos criterios clínicos, que son los criterios de McDonald, que fueron actualizados actualmente en el 2024. Y como mencionaba, utiliza la clínica, son 5 parámetros, las manifestaciones clínicas del paciente, que son cardinal, los hallazgos en esos estudios de imágenes de resonancia magnética, que como estudio paraclínico es el estudio que tiene más valor hoy por hoy, porque la esclerosis múltiple produce unas lesiones que son características, con una morfología característica en una ubicación específica. Hay 5 lugares del sistema nervioso central donde estas lesiones le encanta aparecer. Tenemos que ver si el paciente, evaluar, como le dije anteriormente, el nervio óptico y la punción lumbar. Si el paciente reúne los criterios y ya yo excluí todas esas patologías que pueden parecerse a la esclerosis múltiple o que pueden imitarla, entonces yo le digo al paciente, tiene una esclerosis múltiple. A veces el paciente llega a la consulta como muy desesperado porque uno le dé el diagnóstico, pero yo le digo, bueno, hay algunos parámetros, pero no hay criterio suficiente para decir que tienes una esclerosis múltiple, porque es una enfermedad crónica, no tiene cura. Es verdad que con los medicamentos que tenemos disponibles hoy en día, el paciente vive una vida plena y puede hacer su vida laboral, personal, profesional, familiar, tener su familia, todo, porque estos medicamentos que han salido de última generación, llamados hoy en día terapia de alta eficacia, son medicamentos que mantienen al paciente bien por muchos años, que es el objetivo del tratamiento, reducir la progresión de la discapacidad en estos pacientes. Doctora, ¿pudiera una paciente, como es el caso que le estábamos señalando, tener un tratamiento medicamentoso por 4 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple, inclusive un carnet que decía padezco de esclerosis múltiple? Luego, en una revisión médica que se hizo aquí mismo en el país, le dijeron que no la padecía. ¿Pudiera este tratamiento medicamentoso por 4 años para esclerosis múltiple causar daños colaterales a nivel neurológico al paciente? Depende, porque hay diferentes tratamientos para la esclerosis múltiple. Hay tratamientos que son tratamientos neuromoduladores. Por lo general, los neuromoduladores no producen ninguna inmunosupresión en el sistema inmune. Y los otros tratamientos que son inmunosupresores, hay algunos que son una inmunosupresión más leve, otros son más severos en cuanto a la inmunosupresión. Pudiera, pero por lo general
el paciente se le hace una farmacovigilancia. O sea, cuando el paciente se le coloca un tratamiento para la esclerosis múltiple, el médico, el neurólogo encargado de ese paciente, lleva control, porque todos los medicamentos, incluyendo usted sabe que hasta un acetaminofén usted se toma y hasta un acetaminofén puede provocarle un efecto secundario. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando diagnosticamos un paciente con esclerosis múltiple es, primero, evaluar el paciente que tenemos, sus comorbilidades, o sea, cuáles otras patologías tiene mi paciente. ¿Es diabético, es hipertenso, tiene un problema renal? ¿Cuáles otras patologías hay? Y de este arsenal terapéutico que disponemos hoy en día, que hay aproximadamente como 20 fármacos disponibles, entonces yo voy a elegir para mi paciente el que es apropiado para él. ¿Qué otra cosa pasa? Que también mandamos el paciente a infectología y lo sometemos a un esquema de vacunación. Las vacunaciones son con el objetivo de mitigar o reducir el riesgo que pudieran venir con la administración de estos medicamentos. Un ejemplo típico, la mayoría de estos medicamentos pueden activar el virus de la varicela zóster. Entonces, por eso es recomendable antes de un paciente pasar a un tratamiento para la esclerosis múltiple o una de esas otras enfermedades autoinmunes desmielinizante, es completar un esquema de vacuna. Y como siempre se está constantemente en vigilancia con estos pacientes, es difícil que un paciente, y solamente por un periodo de 4 años, vaya a desarrollar una patología asociada a este medicamento que utilizó. O sea que por lo general no creo que por 4 años que ella utilizara se le agregue ninguna otra patología. Doctora, dentro de esas patologías eh, desmielinizantes, hay una patología que nos llama poderosamente la atención porque también hemos escuchado de su padecimiento y es la encefalitis. La encefalitis desmielinizante tiene diferentes tipos, aguda y crónica. ¿Qué es la encefalitis desmielinizante? Que es una patología autoinmune, la encefalitis autoinmune se llama. O sea, la Autoinmune. encefalitis autoinmune. Es Sí. muy importante hablar de la encefalitis autoinmune. Es una de las patologías que nosotros los neurólogos manejamos y fue una enfermedad que por mucho tiempo pasó desapercibida. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes con encefalitis autoinmune? El paciente de repente es un profesional, una persona que lleva una vida normal, familiar, profesional, y de repente empieza con problemas de memoria. Un paciente joven empieza refiriendo que se le olvidan las cosas, el paciente empieza con trastornos neuropsiquiátricos, que se torna a veces apático, depresivo, a veces presenta como unos trastornos del movimiento voluntario. Entonces, estos pacientes, por lo general los pacientes con encefalitis autoinmune, en principio son llevados a manejo con el psiquiatra porque como hay muchos trastornos neuropsiquiátricos asociados, muchos síntomas, mejor dicho, se entiende que el paciente lo que está es depresivo o que está ansioso o que tiene un tema de psiquiatría, pero es importante la pérdida de memoria que es rápidamente progresiva y que una persona que estaba bien y de repente llegaron estos síntomas, es importante considerar las encefalitis autoinmunes porque tienen un manejo que debe ser rápido y un manejo con terapias inmunosupresoras que cambian el curso de la evolución de esta condición. Doctora, el famoso síndrome de Guillain-Barré. Explíqueme. El Guillain-Barré es una enfermedad también inmunomediada, pero del sistema nervioso periférico. Aquí lo que se afectan son los nervios de las 4 extremidades y a veces se ven afectados los pares craneales. El típico síntoma de un paciente con Guillain-Barré es el paciente tiene el antecedente de que tuvo un problema gastrointestinal o un proceso respiratorio previo a que aparezcan los síntomas y después el paciente refiere parestesia, hormigueo,
adormecimiento que inicia en las extremidades inferiores, en los dos pies, y que va ascendiendo de manera progresiva hasta que se afectan también las extremidades superiores. Asociado a estas parestesias o a estos síntomas sensitivos, el paciente refiere debilidad, pero es una debilidad que de hecho lo puede dejar postrado en una cama o en una silla. También el paciente puede presentar dificultad para respirar que si no se atiende a tiempo, el paciente puede fallecer. También el paciente puede presentar afectación de los pares craneales, puede tener parálisis facial periférica o puede tener afectación de los nervios de los ojos, de la movilidad de los ojos, de los motores oculares, como nosotros le llamamos. El síndrome de Guillain-Barré es una condición que amerita una atención rápida, de emergencia, y el paciente debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos O tan sea, pronto el paciente presenta los síntomas. Para el diagnóstico tenemos las manifestaciones clínicas, encontramos ausencia en los reflejos osteotendinosos cuando nosotros los neurólogos evaluamos el paciente, nos ayudamos con una punción lumbar para analizar ese líquido cefalorraquídeo cuando los síntomas llevan ya varios días, y también se hacen unos estudios de conducción, pero si usted tiene la sospecha clínica, el paciente debe ser manejado de inmediato. ¿Por qué? Porque aún en los centros desarrollados, donde hay disponible todo el tratamiento para estos pacientes, un 5% de los pacientes con Guillain-Barré van a fallecer. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone tratamiento, el tratamiento de lesión, que son las inmunoglobulinas, es un tratamiento que se calcula por los kilogramos de peso del paciente y se administran por 5 días. Y esto cambia el curso de la enfermedad. El paciente se recupera bien. Son pacientes que de no mover ni siquiera un dedo de la mano ni de los pies, que se quedan paralizados completamente, vuelven a tener movilidad y vuelven a hacer su vida si el tratamiento se hace a tiempo. Porque si no se hace a tiempo, el paciente puede fallecer, porque aun cuando se hace todo lo que hay que hacer y se maneja en la unidad de cuidados intensivos con todo lo del lugar, un 5% de estos pacientes pueden fallecer. Y se debe también a que estos pacientes hacen algo que se llama disautonomía. ¿Y qué es eso? Su presión se mantiene lábil, sube y baja, sube y baja. Al igual que la frecuencia cardíaca del corazón hacen arritmias, y casi siempre esas arritmias cardíacas, aunque el paciente sea joven, esas arritmias cardíacas son las que terminan llevándose el paciente. Por eso doc- es importante pensarlo, diagnosticarlo a tiempo y sobre todo manejarlo en una unidad de cuidados intensivos. doctora, estos trastornos desmielinizantes, el trastorno de la mielina, ¿es genético? ¿Es hereditario? ¿Cuáles son las manifestaciones que pudieran llamarle a una persona común la atención? ¿Cómo se tratan estas patologías? Depende del tipo de afectación y si la mielina es a nivel del sistema nervioso central. Anteriormente mencionábamos las patologías que afectan la mielina o desmielinizante del sistema nervioso central, y mencionamos la esclerosis múltiple. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, autoinmune, es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes entre la edad de 20 a 40 años, preferiblemente del sexo femenino. Por 3 mujeres que se afectan, hay un hombre afectado. Y es una enfermedad que es crónica. Si esta patología se diagnostica, se maneja y la evolución es mejor. Entonces, su pregunta es hereditaria. La esclerosis múltiple, por ejemplo, no se hereda con rasgos autosómico dominante ni recesivo, pero la epigenética juega un rol cardinal en esta enfermedad. De hecho, si un papá tiene esclerosis múltiple, el chance de pasarle la enfermedad a su hijo es de un 2 a un 4%. Ahora,
Si ambos padres padecen esclerosis múltiple, entonces el hijo puede aumentar el riesgo de tener dicha enfermedad autoinmune hasta en un 24 a un 30%. O sea que se puede heredar o se puede, la epigenética juega un rol, pero en la mayoría de los casos la genética no es el único factor, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad multifactorial, donde no es un solo factor el que causa la enfermedad. Igual pasa con otras patologías desmielinizantes del sistema nervioso central, como son los desórdenes del espectro, NMO, y otras enfermedades de acá. En relación al Guillain-Barré, es una enfermedad inmunomediada, no juega un rol la genética, no se hereda con rasgos de autosómico ni dominante ni recesivo. O sea, pero hay que saber exactamente porque las enfermedades desmielinizantes pueden afectar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Y básicamente hablé del Guillain-Barré, que es desmielinizante, pero del sistema nervioso periférico, y también mencioné la esclerosis múltiple y los desórdenes del espectro, que es desmielinizante, pero del sistema nervioso central. Pero al final son inmunomediadas y ameritan tratamiento para el agudo, la fase aguda, en el caso de la esclerosis múltiple o los desórdenes del espectro, de esteroides y inmunoterapia también. Doctora, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Sí. El Alzheimer puede ocurrir en edad temprana o solamente afecta a adultos y adultos mayores. El Alzheimer por lo general ocurre en pacientes de edad 60 a 65 años, pero hay pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer que son genéticas, que son hereditarias. Y ya se sabe que hay genes implicados en donde el paciente puede desarrollar una enfermedad de Alzheimer tan joven como 28 años, 35 años. Es la minoría de los pacientes porque la mayoría de los casos son esporádicos, o sea, la genética no juega ningún rol en que estos pacientes desarrollen la enfermedad, pero sí hay Alzheimer que son casos hereditarios, pero son la minoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer son casos esporádicos, se ven luego de cierta edad. Ahora, ¿qué es protector, por ejemplo, para todo tipo de paciente y para todas estas enfermedades neurológicas, sobre todo las neurodegenerativas y también las que no son? El hacer actividad física, el hacer ejercicio, leer mucho, el comer saludable, el estar alejado del consumo de sustancias ilícitas, el consumo de alcohol. O sea, un paciente, por ejemplo, que ya ve, nota a cierta edad que está teniendo tema de memoria, o sea, no es recomendable el consumo de alcohol y de otras sustancias que pueden empeorar o que pueden acelerar el proceso natural de la enfermedad. Doctora, la diabetes tiene que ver con muchísimas complicaciones periféricas e inclusive con el problema de la neuropatía, el problema cardiovascular. ¿Tienen las patologías o trastornos desmielinizantes algún tipo de incidencia en la enfermedad de la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, como usted mencionaba, y puede producir complicaciones neurológicas a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que la diabetes, ya cuando el paciente tiene en promedio 10 a 15 años de diagnosticado, el paciente puede tener retinopatía diabética, o sea, que tenga pérdida de visión, nefropatía diabética, que empiece a tener problemas del riñón, y la polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética, que es la causa más común de polineuropatía adquirida, la polineuropatía diabética. ¿Y en qué consiste la polineuropatía? Estos son síntomas sensitivos o motores, pero sobre todo el paciente refiere
Es una sensación como de ardor, de quemazón, que me inicia en la planta de los pies, que generalmente esto va progresando y el paciente a veces lo siente tanto en los pies y también en sus manos y a veces le afecta todas las cuatro extremidades. Entonces, ¿qué es recomendable para nosotros prevenir y retrasar un control de la diabetes? Un control estricto. Porque si nosotros prevenimos y controlamos y mantenemos una hemoglobina glicosilada o unos niveles de glicemia por debajo de 150, que es por donde, cuando está por encima de 150 la glicemia, que es que empieza la glucotoxicidad y empiezan los daños a estos diferentes órganos. Pero hay más complicaciones de la diabetes porque está la gastroparesis. Por ejemplo, el paciente que no puede comer, tiene sensación de plenitud, todo le cae mal, a veces tiene náusea y vomita lo que se come. También es una complicación. Esa es la disfunción eréctil que se ve en los hombres con diabetes. O sea que lo más recomendable es, bueno, ya yo sé, tengo diabetes. O sea, es una condición con la que me toca vivir. Entonces, yo lo que voy a hacer es un control metabólico, o sea, adherirme a mi endocrinólogo, usar mi terapia como mi médico la manda y cuidarme, porque a veces se ponen la insulina o se beben la pastilla, pero no hacen dieta ni hacen ejercicio, comen lo que quieren y como quieren, y cree que porque se medican la insulina ya el problema se resolvió. Y algo que hacen los diabéticos es que el día que se van a hacer los niveles de glicemia, ellos se engañan, se toman una muestra, dejan, no cenan el día previo, ese día se lo pasan a dieta y van para que la glicemia le dé en 80, 85, pero ¿qué pasa? Que hay forma de nosotros darnos cuenta si está descompensado. Cuando se le hace la hemoglobina glicosilada, que es lo que me dice a mí como médico, cómo está el control glucémico de ese paciente en los últimos 3 meses, está en 13, 14, 15, como vi un paciente ayer y le dije que fue a mi consulta por polineuropatía diabética. Digo yo, ustedes creen que ustedes engañan, pero son ustedes mismos los que se engañan. Doctora, finalmente tengo una pregunta en carpeta por encomienda. Doctora, neuromielitis óptica, la neuromielitis óptica. Dígame, doctora. Bueno, la neuromielitis óptica, anteriormente llamada así, hoy en día se llama desorden del espectro NMO. Se cambió el nombre porque se sabe, antes se decía que era una variante de la esclerosis múltiple, que dijimos que es la más común. Pero el desorden del espectro NMO, llamado anteriormente neuromielitis óptica, se llamaba neuromielitis porque solamente se pensaba que afectaba los ojos y la médula espinal, pero se cambió a desorden del espectro porque es una enfermedad que es más que nervio óptico y médula espinal. El paciente puede sentir y referir pérdida de visión de un ojo o de ambos ojos por lo común, una pérdida de visión que es importante. O sea, que el paciente se puede quedar en días a semana con una pérdida total de la visión de ambos ojos. El paciente también puede tener una pérdida de la fuerza y de la sensibilidad de sus dos piernas o de sus dos brazos o de las cuatro extremidades en el caso de que la mielitis, que es un síntoma de presentación muy común, sea a nivel cervical. También el paciente refiere problema para orinar, problema para evacuar. La pipí se le queda retenida y hay que colocarle una sonda vesical. Y también tiene un estreñimiento importante que a veces amerita un manejo rápido. Entonces, esta enfermedad es otra enfermedad autoinmune. Anteriormente decía, se consideraba que era la misma esclerosis múltiple, pero no es lo mismo. Tiene un diagnóstico diferente, tiene unas manifestaciones clínicas diferentes, tiene un pronóstico diferente y un tratamiento diferente. Y su fisiopatología también es diferente. El paciente con desorden del espectro NMO mencionaba que más que nervio óptico y médula, estos pacientes pueden referir lo que son otros síndromes común en ellos, es el síndrome de área postrema. ¿Y qué es eso, doctora? Bueno, un paciente con un hipo intratable por mucho tiempo o un paciente que refiere que tiene problema para
náuseas y vómitos que no responden a ningún medicamento pudieran tener esta enfermedad. Así como también estos pacientes también pueden presentar síntomas de secreción inadecuada de ADH, mucha picazón en la piel, un plurito sin una causa explicable. Doctora, Además, estas patologías se asocian a otras enfermedades autoinmunes, como son la miastenia gravis, que también es otra patología que trata el neurólogo, no la mencioné ahorita, como es el lupus, como es la artritis, como es el Sjögren y otras enfermedades autoinmunes que a veces la mayoría la maneja el reumatólogo. doctora, se nos acabó el tiempo, pero díganle a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Deyanira Ramírez, por favor. Bueno, mi número de contacto es el 829-986-9902. Yo trabajo en Neuropraxis RD y también el Centro Médico Monumental. Aquí estamos para servirle. Doctora, gracias. Y la puerta de Consulta Participativa abierta todo el tiempo. Ay, gracias a usted por la invitación y realmente fue todo un placer haber compartido este espacio con ustedes. Gracias por la invitación, realmente. Gracias, doctora. Bye. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Deyanira Ramírez, neuróloga, sobre la que tuvimos tratando y siendo orientado sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades desmielinizantes. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.